Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, mes nacional de escribir una novela. Este es el episodio 16 y tenemos una entrevista con Rafael Carcelén. El entrevistado de hoy es Rafael Carcelén. Conocí a Rafael por sus colaboraciones en el podcast El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Y también he tenido la fortuna de alternar con él en el mismo podcast hablando de novelas gráficas y series de televisión. Rafael es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, España, y se desempeña como auditor jefe por una compañía certificadora. Es un absoluto amante de las buenas historias, ya sea en forma de libros, cómics, películas, series, etc. Tiene una mente privilegiada para poder analizar los productos de los autores que sigue. Este amor lo llevó a que, a pesar de sentirse con dificultades para ser escritor, colaborar con autores en un rol de editor. Es por ello que lanzó un proyecto que realiza durante su tiempo libre, la editorial Tessera, del cual nos comentará en este episodio. ¿A qué edad empezaste a leer? La verdad es que no recuerdo cuándo fue, pero sí recuerdo que era muy pequeñito. Mi madre me leía un cuento infantil con ilustraciones muy chulas y era de un pollito y el único texto que aparecía era los sonidos de los animales. El pollito se escapaba del lado de su mamá gallina, iba por el mundo conociendo otros animales, entonces siempre decía su sonido, que era pío pío, y el resto le respondía con su otro sonido particular, pues el mugido de la vaca, el ladrido del perro, el croar de las ranas. Y recuerdo que me encantaba luego coger yo ese cuento e intentar entender que esas letras era el sonido que mi madre hacía. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Mi primer libro de adulto, me refiero al libro con solo texto y sin ilustraciones. No recuerdo cuál fue. Probablemente fuera alguno de los 5 o de los Hollister. Previamente a ese recuerdo leer mucho TVO, mucho Mortadelo y Filemón, Zipizape y demás. Pero el libro como tal, sí, probablemente fuera los 5. ¿Qué te gusta leer? Pues mi gusto por la lectura ha sido por épocas, ha variado. Actualmente quizás lo que más me gusta es la novela, no sé cómo llamarlo, semifantástica, en la que tenemos un contexto real y actual, pero se introduce en algún elemento insólito, como pueda ser algunas novelas de Gaiman. Cuando era más adolescente, más jovencito, me gustaba mucho la novela fantástica, épica, pues tipo Tolkien o tipo Weiss y Hickman con la Dragonlance, la espada de Joram y cosas así. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, mi libro favorito también varía por épocas. De adolescente me vi muy atrapado por Orson Scott Card y El juego de Ender, Esperanza de venado, Traición. Me parecen 3 maravillas. Ahora más de adulto, pues como comentaba antes, ¿no? me atrae más Gaiman. Entonces quizás pueda decir que me gustan muchísimo American Gods o Neverwhere. De Terry Pratchett, todo lo que tenga que ver con mundo disco, exceptuando los libros de la saga de los magos. Lo siento, pero no me atrae mucho esa parte. Y luego hay libros que me llegan muy dentro, pero me llevan a sitios donde no quiero ir.
y aunque son auténticas obras de arte, no recomiendo, porque para mí la lectura tiene que ser un refugio, tiene que ser un momento de placer y de aislamiento, pero aislamiento, ya digo, placentero, ¿no? Llegar a tu sitio seguro. Y como digo, hay libros como pueden ser La carretera, de Cormac McCarthy, que me pueden parecer auténticas maravillas, pero no recomiendo porque me remueven demasiado el alma y me lo hacen pasar mal, y yo no estoy sinceramente para eso ahora. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Mi libro o mis temáticas menos favoritas pueden ser aquellas que te quieran convencer que eres capaz de todo, que tú lo vales, que eres único y especial. En ese entorno, no necesariamente, pero bueno, hablamos de libros del estilo de Paulo Coelho, Jorge Bucay, y no es una crítica a estos autores. Tienen su público y me parece magnífico que haya gente que les guste y que disfruten esas temáticas, pero no consigo que me interesen, no puedo evitar, cuando he leído alguno, tener una vocecita electro en la cabeza como con un pitch muy alto, muy no me atraen. De todas formas, sacaría de esa bolsa a un libro de Paulo Coelho, que es El Guerrero de la Luz, que por cuestiones muy personales me pareció una perlita escondida. Pero ya digo, esas temáticas de autoayuda y de un poco mundo Disney no consigo que estén en mi frecuencia. ¿Por qué escribes? Bueno, las preguntas que me vayas a hacer desde el punto de vista de escritor no las voy a poder responder como tal. Como sabes, yo no escribo, pero bueno, sí te puedo responder desde el punto de vista del editor. Siempre he tenido muchas ideas para escribir, especialmente de adolescente, pero nunca he conseguido. Yo no tengo ese don. Reconozco que es frustrante querer expresar cosas y no conseguir que maduren y tengan forma. Quizás por eso de adulto me ha llamado más la voz de ser editor, ¿no? Para ayudar a quien realmente sí que tiene esa capacidad a sacar, aunque sea de la barrera, pero a sacar la mejor versión de sus obras. ¿Por qué es importante escribir? Desde mi punto de vista de lector y de editor humilde, apoyar a los escritores es asegurar que existen, que se siembran ideas, ¿vale? Ideas que podrán recogerse actualmente o en el futuro. Son ideas que no caducan, y servirán para un poco romper el adoctrinamiento que tenemos hoy día con la televisión, con los medios tan manipulados. Leer es escuchar. Para leer alguien tiene que escribir. Yo lo asimilo mucho a una necesidad muy básica, muy primaria, de sentarnos frente al fuego y escuchar al trovador, a ese chamán que nos permite imaginar y evadirnos, a tener un pensamiento crítico, a analizar, incluso aunque no estemos de acuerdo con lo que estamos leyendo, ¿eh? Pero leer te permite evadirte, te permite refugiarte, te permite reflexionar, te permite crecer como persona. Todo lo que implique pensar nos hace crecer, y para eso tiene que haber escritores y para eso tiene que haber, desde mi punto de vista, editores que les ayuden. ¿Qué género o géneros escribes? Bueno, en este caso respondo a qué géneros publico más que escribo, y desde la editorial Tessera actualmente estamos centrados en dos líneas principalmente. La primera es Tessera Noir y bueno, contiene novela negra de autores noveles que no hayan publicado, que no tengan capacidad de llegar a grandes editoriales, pero que sean obras de calidad. La segunda línea sería Tessera Cinema, que rescata obras que no se han publicado en español o que estén descatalogadas y que dieron lugar a obras de cine clásicos. Actualmente hemos publicado 2 libros en este sentido, que serían La carreta fantasma, de Selma Lagerlöf, y Scarface, de Armitage Trail. Hay otros en proceso, pero bueno, ya hablaremos de ellas en el futuro. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Si alguna vez escribiera, los temas preferidos para escribir son los que lógicamente me gusta leer. Como comentaba anteriormente,
si escribiera, que no es el caso, no tengo ese don, pues escribiría algo similar a Gaiman, una mezcla de novela contemporánea con visos mitológicos e insólitos. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Pues desde la editorial estamos abordando un nuevo proyecto para rescatar novelas de finales del 19 y principio del 20 relacionadas con el fantástico. Con el terror. Lo que pasa es que, lógicamente, ese terror de hace más de un siglo hoy suena muy inocente, pero hablamos de seres fantásticos, de fantasmas, que fueron escritos en una época donde el espiritismo estaba pues en alza, ¿no? Ahí hay un proyecto muy bonito que veréis dentro de poco. ¿Qué te inspira a escribir? Bueno, pues la inspiración para editar, que no para escribir, me llega de una forma muy curiosa. Mi labor profesional principal no es la editorial, es una actividad de servicios en la que llevo más de 20 años. Y cuando mi esposa me organizó mi fiesta de 40 cumpleaños, comentando estas circunstancias con un buen amigo, nos dimos cuenta de que nos daba mucha tristeza el llevar mucho tiempo trabajando, pero no dejar nada tangible detrás de nosotros. Y así pues, mi esposa, que es una persona muy afilada para estas cuestiones y da enseguida con la solución a los problemas, pues lo dijo muy claro: estáis muy tontos si lo que más os gusta son los libros. ¿Por qué no ayudar a otros que escriban? ¿Por qué no ayudar a que exista algo físico que os gusta? Y así lo hicimos, montamos la editorial Tessera y bueno, tras unos cuantos años la producción ha sido muy limitada, pero bueno, podemos decir con mucho orgullo que los libros que hemos ayudado a publicar y que están ahí en mi estantería, ahí hemos depositado parte de nosotros, de nuestro esfuerzo y nuestro cariño. Y de ahí llega la inspiración, como digo, de mi mujer, que es una maravilla para estas cosas. ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Nuestras referencias principales para publicar, para editar obras hoy día, en mi caso, bueno, pues hay dos líneas claras. Una sería Círculo de Lectores en los años 90, porque era muy evidente que sin duda lo más importante era el libro, ¿no? Pero el objeto físico tenía que acompañar al libro. Entonces cuidaban muchísimo las portadas, cuidaban muchísimo la sinopsis, la tipografía, las revisiones. Era impensable que tú encontraras una falta ortográfica en un libro de Círculo en aquella época. Los prólogos, las notas, todo ese contexto, todo ese universo que rodea a la obra que vas a leer como lector y que te ayuda a disfrutarlo. El objeto físico en sí es importante. Hoy día yo creo que han recogido el testigo editoriales maravillosas como son Dirty Words, como son La Navaja Suiza, Libros del Acantilado, que permiten que un lector que ha disfrutado del libro luego disfrute del objeto y lo puedan poner con orgullo en su estantería, en su mueble, en su mesilla, y lo miren y les recuerde el viaje por el cual han transitado cuando han leído la obra. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? El método que utilizo para publicar, para editar, para maquetar la obra y darle forma, pues lo hemos tenido que desarrollando nosotros mismos y a base de lecciones aprendidas de publicaciones que hemos hecho anteriormente. Inicialmente lo que hacemos es leer muy bien la obra y pensar en ella como si fuera una foto, una pintura, una canción o un disco. Y también identificamos al tipo de lector que es el nicho de esa obra. Y eso es lo que nos ayuda a entender qué forma tiene que tener, qué continente tiene que tener la obra, ¿no? Qué tamaño de libro, qué tamaño de fuente, qué tipografía, si requiere o no prólogo y de qué tipo, de qué estilo, con qué voz, o epílogos o algún tipo de ilustración, de detalle, de matiz, si el lector va a agradecer para esa novela notas o no las va a agradecer. De todas formas, siempre vamos muy, muy de la mano con el autor. Es cierto que hay editoriales que una vez que
digamos, cierran el contrato con el autor y se hacen cargo de la obra, como ya tienen los derechos, pues, bueno, respetan las líneas editoriales que tengan y el autor se acopla a ellas. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros nos sentamos con el autor continuamente durante el proceso de edición y vamos haciéndole partícipe de lo que tenemos en mente, de las ideas que nos surgen, para que él también las tenga, para que él también las aporte, para que él las contraste y para que opine. Y entendemos que para el autor es importantísimo sentir que es partícipe no solamente del texto, sino del objeto que publicamos. Y en la medida de nuestras posibilidades, porque nuestro presupuesto es limitado, pero bueno, intentamos darle la forma que entre todas las partes interesadas hemos decidido que es la mejor. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Para trabajar necesito, no es una preferencia, es una necesidad, necesito que haya música. Para mí la música es magia. Y para editar, pues evidentemente me rodeo de música. Necesito que sea una música que me permita pensar, y para pensar la tengo que tener de fondo, pero no debe ser patente y por tanto no puede tener letra. Últimamente estoy trabajando mucho con álbumes de un compositor sueco que se llama Andreas Waldetoft, que me parece maravilloso. Ha puesto la música a algunos juegos de estrategia de Paradox y generalmente voy alternando entre sus obras de música de estilo tardomedieval, como puede ser Europa Universalis 4, con la música un poco más electrónica y futurística de Stellaris. Pero al final son listas de música de 4 o 5 horas que me permiten concentrarme del todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Bueno, la pregunta de la experiencia al publicar habría que hacérsela a los autores a los que hemos publicado. Desde nuestra perspectiva como editorial, la experiencia de publicar ha sido muy complicada, muy difícil por tiempo, por conocimientos, por aprendizaje, pero muy satisfactoria. ¿Qué piensas de la autopublicación? Pues la autopublicación es un tema muy espinoso, porque en principio es una herramienta y depende de cómo se utilice. Cuando un autor tiene una obra para la cual no tiene especiales pretensiones, sino simplemente sabe que es una obra de alcance limitado, y simplemente quiere publicarla en su entorno muy cercano, por el orgullo y por la alegría de poder decir, oye, esto es mío, leerlo, disfrutarlo, para eso está la autopublicación. Pone al servicio de cualquiera de nosotros una herramienta cercana, pero insisto, sin grandes pretensiones. Claro, estás impidiendo que la obra tenga una revisión de coherencia, de contenido, de contexto, de ritmo, ortotipográfica real, pero es que a lo mejor tú no necesitas eso para tu obra. Desde ese punto de vista, adelante con ello. Pero luego pasan dos cosas. Si el autor cree que su obra realmente tiene más cuerpo, debería intentar antes publicarlo con editoriales que le den todo este soporte que estoy diciendo. Pasado el tiempo, si no lo consiguen, vamos a la autopublicación. Pero si de verdad notas, sientes, es algo muy propio, que tu obra es mejor que lo que te rodea, intenta publicarlo con una editorial, ¿vale? Y luego, a los que autopublican, por favor, muchísimo cuidado con los depredadores. Internet está lleno, el 90% de empresas que te autopublican son meramente recaudadores de dinero que lo que quieren es cobrar, punto. No se van a preocupar de la calidad de tu obra. Así que selecciones bien, que filtren, que pregunten, que comparen, ¿de acuerdo? Pero ánimo, es una herramienta bonita si se entiende para qué sirve. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? NaNoWriMo la conozco por encima, por referencias. Alguna vez he entrado en la web, alguna vez he leído un poquito el objeto del proyecto que llevan adelante y me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que la vida no me da para meterme en más proyectos. Entre mi trabajo, me refiero al de verdad, al que me paga mi hipoteca, y la editorial, y luego algunas colaboraciones puntuales en podcast y alguna otra historia, pues me faltan horas al día, si no preguntarle a mi familia. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? A los escritores les puedo invitar a que no se desanimen,
no puedo hablar de primera mano, como hemos comentado, no tengo el don de escribir, pero desde la editorial colaboramos mano a mano con los escritores y somos conscientes del esfuerzo que implica crear. Yo, por lo que veo, entiendo que escribir es una carrera de fondo, es una maratón que desgasta muchísimo al autor y que lo somete a muchos altibajos anímicos. Hay momentos en los que ves a los escritores con una euforia tremenda, con una capacidad creativa brutal y de repente entran en desesperación, en pánico, en parálisis. Así que perseverad, sed pacientes, entended que la escritura desde mi barrera, pero se ve como un camino a Mordor. Siempre el destino parece lejos, siempre vemos inseguridades, pero creo que el propio camino hace que crezcáis como personas. Hay que dar pasos todos los días, hay que escribir todos los días. Eso lo dice Stephen King, digo yo que él sabrá algo de todo esto. De todo eso que escribís no quiere decir que se aproveche todo, ya se sacarán las perlas adecuadas para componer vuestra mejor obra. Pero no os desaniméis, os envío un saludo muy fuerte, mucho ánimo y mucha fuerza. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.